¿Qué tal? Muy buen viernes. Qué gusto que terminen con nosotros una semana más aquí en la UNAM Responde, este espacio de TV UNAM, en donde hemos insistido en la necesidad de cuidar nuestra salud física, mental y emocional con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida. Esta crisis sanitaria nos ha reiterado que podemos tomar distintas acciones para lograr el bienestar, ya sea, por ejemplo, cuidando nuestra alimentación, realizando algún tipo de ejercicio y tomando medidas de higiene y de distanciamiento. En esta tarde hablaremos con nuestros especialistas, quien pertenece al Programa Universitario de Alimentos de nuestra universidad, sobre cómo una buena dieta, una buena nutrición nos puede ayudar para prevenir y para controlar algunas enfermedades, tema que ha quedado al descubierto desde que comenzó esta pandemia. Además, es viernes, tenemos recomendaciones para que comencemos a planear nuestro fin de semana estando en contacto con Cultura UNAM en casa. Además, tenemos humor y otros reportajes y, por supuesto, terminamos con Flavio, quien nos lleva de nueva cuenta a Los Ángeles y nos acerca a las realidades de los connacionales del otro lado de la frontera. Y como todos los días, comenzamos con un resumen de lo que ocurre en nuestro país, donde lamentablemente el número de decesos llega ya a 75,000 personas contagiadas y que han perdido la vida a causa de la enfermedad de COVID-19. Comenzamos. Los 226 hospitales privados que se sumaron con compromiso para sostener las necesidades hospitalarias y atender a los pacientes no COVID. Los más de 1.524 millones de pesos recaudados. Los casi 4.700 respiradores adquiridos y distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional. La entrega de casi 700,000 kits para los médicos en 300 hospitales y en 32 entidades federativas. Los 178,000 kilómetros de transporte recorrido para apoyo logístico. Los más de 30,000 litros de agua purificada entregados al personal de salud y a los pacientes por día. Y los 2,650,000 cubrebocas donados al personal de seguridad pública. Fue un gran esfuerzo de concertación. Como saben, la pandemia ha ido cediendo después de muchísimos esfuerzos de muy diversas personas y de toda la sociedad mexicana. Por ventura, ha ido bajando. Pero también puedo decirles que el día de hoy México estará ya inscrito formalmente en la iniciativa COVAX, que fue una de las sugerencias que nos hizo Juntos por la Salud cuando empezamos. A lo largo de la epidemia de COVID-19, en México y en muchos países del mundo que tienen esta sobrecarga tan grande de enfermedades no transmisibles, se ha identificado el impacto que tienen hoy en complicar las cosas, complicar el escenario de la morbilidad y la mortalidad, es decir, la forma en que se presenta enfermedad grave en personas infectadas por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID y la probabilidad de morir. Afortunadamente se está reparando ese daño y por iniciativa de los empresarios que van a aumentar su participación para que cuando menos el trabajador que se jubile reciba su salario completo. Se tiene que bajar el porcentaje de las comisiones que cobran las AFORES, porque también cobraban muchísimo. Pues sí, son muchos los temas que deben tener nuestra atención y de los que debemos ocuparnos aún en tiempos de pandemia. Por ejemplo, durante las últimas semanas hemos escuchado que los rebrotes han sido una constante en distintos países de la región europea, siendo Madrid una de las zonas más afectadas. Vamos enseguida con nuestro resumen internacional. Más de 32.2 millones de personas en el mundo han sido diagnosticadas con COVID-19,
más de 22.2 millones se han recuperado y más de 983,000 han fallecido. En Europa, los contagios continúan en aumento. El continente registra elevados índices de rebrotes en 12 países de la región. Reino Unido registra nuevo récord de infecciones diarias con 6.634 nuevos casos. Francia notificó 16.096 nuevos casos, una cifra récord en el aumento de contagios. Polonia informó un aumento récord por segundo día consecutivo, con 1.587 nuevas infecciones. Israel registró 7.527 nuevos casos, su cifra diaria más alta desde que inició la pandemia. El país pone en vigor las nuevas medidas de confinamiento. España reporta 10.600 casos en las últimas 24 horas. Cientos de manifestantes se reunieron en Madrid para exigir más recursos para el personal médico en primera línea. México suma 715.457 casos, de los cuales 514.760 personas se han recuperado y 75.439 han fallecido. La Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos. Estados Unidos se acerca a los 7 millones de contagios. California tiene la mayor cantidad de casos que cualquier otro estado del país, con más de 799,000. India informó menos de 90,000 casos por quinto día consecutivo. El país registró 86,052 nuevos contagios. China anunció contar con el aval de la OMS para distribuir vacunas en etapas de pruebas, e informó la producción de 610 millones de dosis de posibles vacunas para finales de este año y de 1,000 millones para 2021. El doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad ha insistido desde el principio de esta pandemia aquí en este programa lo importante que es cuidar nuestra alimentación. Hoy en particular nos habla, por ejemplo, de las mascotas y su relación con COVID-19. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Tenemos nuevas preguntas de nuestro público. Ahora nos dicen, ¿me puedo contagiar de coronavirus a través de mi mascota? Aunque hay algunos reportes de perros y gatos que han sido infectados por el coronavirus y desarrollan síntomas de la COVID-19, no hay evidencia de que uno se pueda contagiar por su mascota. El caso más notorio fue un reporte en Nueva York en abril de 2 gatos que dieron positivo para COVID-19, la presencia del virus, después de que su dueño se enfermó de la COVID-19. Aunque ocasionalmente algunas mascotas pueden enfermar de este virus, no hay evidencia de que haya transmisión a través de mascotas ni que jueguen un papel importante en la diseminación de la enfermedad. Tampoco hay reportes confirmados de que las personas hayan sido infectadas directamente por una mascota. Entonces, aunque algunas mascotas pueden rara vez infectarse e incluso enfermarse, no debemos tener mucha preocupación de que nos infectemos por las mascotas. Lo que sí es importante es que si alguien está infectado, se mantenga alejado tanto de las demás personas como de sus mascotas. De esta manera, la infección se contendrá y no se infectarán ni otras personas ni nuestros animales de compañía. Gracias, sigamos todas las recomendaciones de siempre y tratemos de contener la pandemia. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Hagámoslo todos y actuemos responsablemente. Durante esta larga pandemia se han evidenciado también otros problemas de salud, como la vulnerabilidad a la que se exponen esas personas que padecen enfermedades como diabetes, hipertensión u obesidad. Y también ha quedado al descubierto la alimentación como un factor indispensable para prevenir o para controlar algunas enfermedades. Esta tarde en nuestra entrevista saludamos al licenciado Carlos Labastida Villegas, quien es el coordinador del Programa Universitario de Alimentación de la UNAM, el PUAL. También es médico veterinario zootecnista egresado de nuestra universidad y bueno, quien además tiene una licenciatura
licenciatura en Economía y pues ha ocupado distintos cargos dentro de nuestra universidad. Licenciado, un gusto que esté con nosotros aquí en este espacio. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Rosa, muchas gracias. Saludos al auditorio. Pues muchas gracias. ¿Por qué no comenzamos explicándole a todo el público y no solamente a los universitarios cuáles son las funciones y los objetivos de este programa universitario dedicado al cuidado de nuestra alimentación? Cómo no, con mucho gusto. Y el Programa Universitario de Alimentos de la UNAM fue creado el 17 de junio de 1981, es decir, estamos próximos a cumplir 40 años. Y entre los varios objetivos y funciones que tiene, fundamentalmente su labor es vincular el quehacer universitario con las necesidades externas que tiene, sea el sector público, privado o social. El Programa Universitario de Alimentos formalmente lo constituye la planta académica de nuestra universidad, todos aquellos investigadores, profesores que trabajan en ámbitos relacionados con la alimentación en sus centros, institutos, escuelas y facultades y otras dependencias. Quiere decir entonces que es de una amplia calidad y sólida experiencia también en la UNAM. Maestro, no solamente, aunque su prioridad quizás sea justamente la investigación a partir de todas estas colaboraciones, también contribuyen o participan en temas ligados a la normatividad y a la legislación en estos temas. Sí, el ámbito de la alimentación involucra una gran cantidad de temas muy disímbolos, ¿no? También, y ciertamente esta parte de la normatividad es importante. Algo que está muy presente actualmente es la revisión que se hizo y la aprobación de la actualización de la norma 051, que tiene que ver con el etiquetado frontal de los alimentos y bebidas preenvasadas. La universidad siempre ha participado en actividades relacionadas con la normalización, y en este caso participamos también a partir del Programa Universitario de Alimentos. Licenciado, pues parece que siempre debiéramos estar muy atentos a lo que consumimos en cuanto a sustancias, en cuanto al número de calorías y demás, que ahora están, como bien nos dice, pues muy de moda, digamos, con estas nuevas iniciativas, pero esta pandemia también nos ha venido a recordar lo importante que resulta cambiar nuestros hábitos. ¿Por qué es indispensable promover precisamente un cambio de hábitos en nuestra alimentación para, en este sentido, lograr una incidencia directa en cuanto al número de contagios, en este caso, como lo decíamos, por COVID-19? Bueno, déjeme decirle que nuestros problemas de sobrepeso, obesidad, son ya de larga data, no son recientes. Se ha venido dando una transformación en términos de estos dos, de estas dos circunstancias, que son factores de riesgo importantes para tener diabetes, hipertensión, dislipidemias y algunas otras enfermedades crónicas no transmisibles. Ciertamente los cambios en los hábitos de alimentación, la distorsión en el consumo de ciertos productos, muchos de ellos altos en azúcares, en calorías, en grasas saturadas, en grasas trans y en sodio, por ejemplo, han venido a acentuar estos males. Y justo hoy, en estos días con la pandemia, se hace evidente el papel que juegan como comorbilidades en esta pandemia y el efecto negativo que tiene en la salud de los mexicanos. Pero déjeme decirle también que el sobrepeso, la obesidad y la diabetes son por sí mismos entidades nosológicas importantes que también tienen sus propias determinaciones y causan daño. A partir de 2016, en noviembre, se declararon las emergencias epidemiológicas, por una parte para sobrepeso y obesidad, y por otra para la diabetes, porque la cantidad de personas que fallecían por causas asociadas a la diabetes era un poco más de 100,000 por año. Entonces, esta circunstancia hizo que las autoridades sanitarias de nuestro país hicieran estas declaratorias y hasta. Entonces, si estas enfermedades por sí mismas tienen estos efectos negativos en la salud, pues ahora que tenemos también que contender con el virus, pues evidentemente es mucho más delicado cuando se asocia con él como comorbilidades. Exacto, con otras complicaciones de salud. Licenciado, considerando esto de que esta alerta epidemiológica que se dio a conocer en el 2016,
sirve básicamente para prevenir y para alertar justamente sobre la situación que ya se está viviendo. Existe, para darle, digamos, un poco de seguimiento, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Platíquenos en qué consiste, cuál es la periodicidad con la que se aplica y cuáles son sus objetivos. Sí, las encuestas nacionales de salud y nutrición las ha venido realizando el Instituto Nacional de Salud Pública. Las han venido haciendo desde el año 2000, 2006, 2012. Se hizo en 2016 la que llamaron de medio camino, se hacen cada seis años, y recientemente se han publicado los resultados de la encuesta 2018. La información que vierte en estos documentos nos hace simplemente evidente el deterioro que ha habido en estas condiciones de salud, particularmente sobrepeso, obesidad y diabetes. En los resultados de la encuesta de 2018 sabemos ahora que el 75.2% de adultos de 20 años o más tiene una prevalencia de sobrepeso o diabetes. El caso de los niños y los adolescentes también andan en 34-35%, quiere decir 3 de cada 10. Entonces esto es una situación muy, muy delicada, que tiene que revertirse. Entonces habrá que tomar medidas en muchos ámbitos para revertir la situación. Y digo muchos ámbitos porque estos problemas son complejos, son de naturaleza compleja, son multifactoriales, son multicausales, y no hay una sola receta o una sola decisión en un ámbito particular, por muy bueno que sea, que nos vaya a permitir cambiar la situación y en el corto plazo, ¿no? Es un problema de largo tiempo, pero apreciamos que en los últimos meses se han estado tomando decisiones importantes y simplemente continuar con ellas, con el concurso de todos los sectores. Corresponde a todos, a gobierno, a sociedad, al sector público, al sector privado, al sector social y al individuo como tal, participar en la medida de sus posibilidades en estos mecanismos que nos permitan cambiar la situación, aunque, insisto, va a tomar algún tiempo, pero hay que hacerlo. Sí, exactamente. Cuando ya son considerados, por supuesto, problemas de salud pública, implica la responsabilidad y la acción también compartida a distintos niveles. Licenciado, algunos de estos factores que están como muy presentes, al menos en la mayoría de la población, son el azúcar, el colesterol, los triglicéridos, la presión arterial. ¿Cómo están estos niveles, digamos, que se pueden medir en la salud de todos y cada uno de los individuos relacionados con la alimentación que llevamos? Bueno, desde luego que se pueden medir. Lo que pasa es que la gente no lo hace porque no tenemos mecanismos de control. En el antiguo etiquetado, por ejemplo, venía cierta información relacionada con ingredientes o con contenidos por porción, pero de alguna manera o con elementos de información que no eran fácilmente comprendidos por la población consumidora, porque además como consumidores no teníamos la costumbre de leer qué nos estábamos comiendo, y si podíamos leer lo que venía ahí escrito, muchas veces los elementos de información pues no los entendíamos porque son sustancias que no conocemos, y si no las leíamos pues peor todavía, ¿no? Muchos de estos productos tienen altos contenidos en azúcar, en calorías, en sodio, en grasas saturadas, grasas trans, y esto es una parte importante en la generación de esta epidemia de sobrepeso y diabetes. Pero no solo eso, también ha habido cambios también en las actividades físicas que desarrollamos todos los individuos de la sociedad. De una u otra manera se han incrementado los índices de sedentarismo, no de ahora, de hace muchos años para acá. Y entonces todo este conjunto de factores de consumo de alimentos con una densidad calórica alta, con los contenidos de sodio, etcétera, pues viene finalmente a afectar la salud. El sodio, pues mucha gente no tiene una idea clara de qué efecto puede tener, pero sin duda que es uno de los factores más importantes en generar problemas de hipertensión. Durante todos estos programas aquí en la UNAM Responde hemos hablado con especialistas de distintas disciplinas, quienes reiteran justamente lo que nos dice, pues hemos caído en hábitos que nos llevan al sedentarismo por un lado, y también hemos cambiado pues nuestros horarios, nuestra movilidad, pero también nuestra dieta. Durante estas semanas, durante estos meses ya, pues hemos consumido quizá mayor cantidad de alimentos envasados, lo cual afecta pues a la dieta y a nuestra calidad de vida. ¿Cómo favorece
el que estemos informados y el que aprendamos a leer estas letras que no son necesariamente chiquitas para cuidar nuestra alimentación y nuestra nutrición, licenciado? Bueno, esperamos que con el nuevo etiquetado frontal de advertencia sea mucho más fácil identificar. Basta ahora, diré yo que hasta de manera intuitiva, si vemos un producto que tiene cierto número de octágonos con información de exceso en algún tipo de elemento crítico, uno tendría que tener la idea de que mientras más octágonos tiene, menos deseable es que lo consumamos también. Cosa que era distinta con el antiguo etiquetado. Entonces pensamos que eso puede disminuir inmediatamente de una manera rápida, fácil, sin hacer cálculos ni conteos, esta facilidad pues para tomar una decisión en el momento mismo de la compra. Estamos hablando, por supuesto, de alimentos etiquetados, de alimentos envasados, pero como nos dice, pues la recomendación es disminuir este tipo de alimentos y entonces para compensar, ¿qué es lo que sí podemos recomendar, licenciado? Bueno, lo que todos deberíamos conocer, pero no es el caso, pero sí está incluso ya en los libros de texto gratuitos de unos años para acá, esta idea del plato del bien comer, que deriva de una norma oficial mexicana, la 043, y que nos señala ahí qué es lo correcto comer en términos de alimentos de manera general. El plato del bien comer es un plato que tiene 3 segmentos, uno es de cereales y tubérculos, otro de verduras y frutas, y otro de leguminosas y alimentos de origen animal. La idea es combinar elementos de estos 3 grandes grupos en la dieta que ingerimos o que consumimos todos los días, que tiene que ser adecuada, variada, completa, equilibrada, y eso suena importante como base pues para el consumo, no excederse en un cierto tipo de productos o en otro tratar de equilibrarlos, y eso ayuda de una manera elemental en el consumo. Esto no existía hace muchos años. Uno cuando iba a la escuela en aquellos tiempos, bueno, pues no existía esto, pero tampoco existía la problemática que hoy vivimos. Pero es un punto de ayuda importante para hacer. Regresemos a la dieta tradicional mexicana que hemos consumido durante esos años. Una comida de 3 tiempos, una sopa, un poco de pasta, un poco de arroz, un guisado y ya está. Reduzcamos el consumo de bebidas gaseosas, agua de frutas o agua simple también sería fundamental, pero esto no es tan fácil como se plantea porque tenemos el arraigo de tantos años de consumo de ciertos productos, la facilidad del consumo ahora también que se pide por vía telefónica a diversos establecimientos, en fin, pero tenemos que hacerlo también y eso es importante. Entonces, todas estas medidas, si vamos sumando, muy seguramente vamos a encontrar la ruta correcta para ir mejorando y cambiando esta realidad. No es fácil, pero podemos lograr una alimentación rica y nutritiva. Y pues hay consejos básicos, como bien nos dice, este plato del buen comer se los enseñan ahora a los niños de preescolar, en los primeros años de primaria. Entonces, ahora que las clases están ahí a nuestro alcance, pues podemos aprender este tipo de consejos para reeducarnos ahora que somos mayores. Licenciado, le agradezco estos primeros minutos para la UNAM Responde. Haremos una pausa y regresaremos más adelante para seguir hablando de estos temas y de cómo nuestra alimentación puede ayudarnos no solamente a controlar, sino a prevenir distintas enfermedades. Gracias. Y también los invito a que continúen con nosotros después de la pausa porque tenemos recomendaciones de cultura, humor y mucho más aquí en la UNAM Responde. No se vayan. Continuamos aquí en la UNAM Responde. Es viernes y es momento de agendar las actividades virtuales que podemos realizar durante el fin de semana, estando en contacto con Cultura UNAM en casa. A 6 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, algunos estudiantes de distintas facultades de la UNAM nos cuentan cómo vivieron este suceso y cuál fue su sentir al enterarse de esta situación que sigue sin resolverse.
a manera de experimento social. En este video, los jóvenes universitarios comparten lo que sintieron al recibir la noticia aquella noche del 26 de septiembre. No cualquiera tiene el valor ni la estabilidad mental para hacerlo. Pudiera ser mi hermana. Como parte de la exposición Expediente Cero Positivo del MUAC, el encuentro virtual Seropositividad, Resistencia y Biopolíticas presenta 2 mesas de diálogo en las que personas dedicadas a la defensa y a la promoción de los derechos de personas seropositivas reflexionarán a través de las artes visuales sobre el activismo, el análisis de las políticas públicas en torno al VIH y su actual situación en el contexto de la nueva pandemia. El COVID-19. ¿Qué aprendimos de la crisis del VIH? ¿Cómo recuperamos algunas experiencias para pensar hoy nuestro lugar en relación al nuevo virus que recorre el mundo? En Tlatelolco, el barrio conmemora el 2 de octubre con un recorrido virtual especial a 52 años del movimiento estudiantil del 68. Esta dinámica, organizada por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, se transmitirá en sus plataformas digitales con el objetivo de compartir contenido digital alusivo a la memoria de esta lucha social. Algunas actividades para reflexionar y algunas otras para disfrutar. Y bueno, en torno a nuestro movimiento de independencia han girado distintos personajes y por supuesto muchas anécdotas. Sobre esto nos hablan los chicos de Trending en el siguiente reportaje. La historia de nuestro país está llena de mitos, algunos también construidos que han trascendido en el imaginario colectivo. Te presentamos algunas versiones sobre distintos acontecimientos alrededor de la independencia de México que algunos historiadores ya han puesto en tela de juicio. Si el llamado Grito de Dolores se realizó la madrugada del 16 de septiembre, ¿por qué el presidente y las autoridades mexicanas realizan la ceremonia de independencia el 15? Existen registros del adelanto de la celebración desde la década de 1840. Sin embargo, se dice que fue el presidente Porfirio Díaz quien durante su mandato instituyó la conmemoración con un megafestejo nacional para que este coincidiera con su cumpleaños. En la ceremonia tradicional, es común que el presidente en turno mencione a los héroes patrios, además del famoso Viva México, haciendo alusión a lo dicho por el cura Miguel Hidalgo en 1810. Pero aunque no existe una versión oficial de las palabras que pronunció, los historiadores comentan que el llamado no fue precisamente en busca de la independencia nacional, sino para tomar el control de la Nueva España hasta que los franceses dejaran de ocupar el territorio español. De ahí la frase «Viva Fernando VII», que fue acompañada de otras como «Viva la religión» y «Muera el mal gobierno». Ya que hablamos del cura Hidalgo, se dice que habría sido él quien tocó personalmente la campana de Dolores. Pero lo cierto es que la cuerda no era tan larga como para tocarla desde el atrio de la parroquia, así que envió al sacristán José Galván para que hiciera sonar dicha campana. Seguramente has escuchado de El Pípila, un hombre que cargó una losa sobre su espalda para protegerse de las balas mientras incendiaba la puerta de acceso a la Alhóndiga de Granaditas, permitiendo a los insurgentes tomar la fortaleza. Esta historia se propagó con fuerza hasta el punto de convertirse en ícono de la lucha por la independencia. Sin embargo, hoy se sabe que este personaje no fue un hombre en particular, sino que representa a todos aquellos héroes anónimos que sacrificaron su vida en favor de la patria. Si el 27 de septiembre de 1821 finalmente se consumó la independencia nacional, ¿por qué la conmemoración no se realiza este día? Agustín de Iturbide fue considerado como traidor al querer fundar un imperio después de la consumación de independencia, por lo que la tradición mexicana del siglo XIX relegó este suceso en la historia para hacer olvidar el pasado monárquico. Celebrar nuestros triunfos como nación es importante, pero más relevante es conocer la verdad de nuestra historia, aunque ello se acompañe de algunas verdades incómodas que quizá no conocíamos. Y también de personajes y anécdotas están llenos las redes sociales, así que vamos a ver qué nos prepararon para esta tarde los chicos de No Memes. La risa, la verdad es que nos quita los tensos, el enojo. Por eso vamos a ver esta dosis con el humor de los memes del día.
Al regresar de la pausa seguiremos hablando sobre la importancia de cuidar nuestra alimentación, seguiremos de viaje en Los Ángeles con Flavio y tenemos más información. No se vayan después de la pausa aquí en La UNAM Responde. Qué gusto que continúen con nosotros y comenzamos este último bloque hablando de alimentación, de nutrición y de hábitos y retomamos para ello nuestra conversación con el licenciado Carlos Labastida, quien es el coordinador del Programa Universitario de Alimentos de la UNAM, el PUAL, y como les decíamos también es médico veterinario zootecnista. Pues licenciado, terminamos el bloque anterior hablando de esta recomendación de tomar clases en casa y no es fortuito. Nuestra alimentación tiene que ver básicamente con hábitos y me parece que nuestro país también se convierte en un problema de educación. Actualmente, por primera vez, la Secretaría de Educación Pública incluyó entre sus materias la de vida saludable. ¿Cuáles son las implicaciones y los beneficios de esto, de comenzar desde muy pequeños a educarnos? Sí, en efecto, la Secretaría de Educación Pública ha puesto en marcha esta nueva asignatura de alimentación saludable en el sistema básico de enseñanza. Quiere decir que en el kinder, en la primaria y en la secundaria, y busca simplemente fortalecer los mecanismos de decisión de los niños jóvenes en la adquisición de hábitos alimentarios sanos, poder discriminar los alimentos que no son saludables y de esta forma tener una mejor alimentación y nutrición. Hablábamos de sobrepeso y de obesidad que se registran, bueno, nos decía usted, y como lo hemos escuchado, se registran cada vez a edades más tempranas y cada vez en mayores números. ¿Cómo evitar esto, licenciado? ¿Cómo lograrlo desde la educación y también desde las familias, desde las casas? Bueno, mire, el alimentarse es el acto fundamental de la vida. También, a partir de los alimentos que consumimos, es que el cuerpo toma los nutrimentos que va requiriendo para su metabolismo, para sus diversas funciones, y esto pues le permite tener un desarrollo saludable. Regularmente los nutrimentos vienen de alimentos conocidos que son ya habituales en el consumo de las personas y la gente está familiarizada con ellos. El punto es identificar aquellos alimentos o bebidas que tienen exceso de ciertos nutrimentos críticos. Y eso, primero, identificarlos. Segundo, consumirlos. No deberían consumirlos. Y tercero, no consumirlos en exceso también. Desafortunadamente es muy frecuente, uno lo puede ver en las calles, saliendo de las tienditas o las tiendas de conveniencia, personas que llevan una bebida gaseosa, una bolsita con frituras de cualquier tipo y un pastelillo también. Todo eso con exceso de nutrimentos críticos como están señalados ya en el nuevo etiquetado frontal de advertencia. Si hacemos esas actividades todos los días, pues evidentemente se va a ir acumulando en nuestro organismo una gran cantidad de exceso de calorías, de grasas, y todo eso pues va a empezar a generar los problemas de sobrepeso, de obesidad y de hipertensión. Entonces, tenemos que reducir el consumo de este tipo de productos y consumir productos naturales, digamos, frutas, verduras, lo que habitualmente consumimos en casa. Ciertamente es complicado porque pues, la vida ha cambiado, ¿no? Se ha urbanizado la vida en nuestro país. Las mujeres tienen hoy más actividades en los trabajos, vida profesional. No es como antes, que alguien se dedicaba únicamente a preparar alimentos en casa. Es complicado, pero todavía dentro de estas limitantes podemos hacer muchas cosas para no caer en un consumo excesivo de productos que no son saludables para la alimentación. Y esto empieza, por supuesto, conociendo qué es lo que no deberíamos comer. Y que es muy complicado porque estamos expuestos como sociedad a un bombardeo publicitario permanente y a todas horas para el consumo de este tipo de alimentos y bebidas envasadas también, ¿no? Licenciado, nos ha hablado, básicamente pues de hábitos, de educación, de la necesidad de estar informados sobre lo que comemos. ¿Hay algunas otras alternativas a las que podamos recurrir para evitar este tipo de la mala alimentación y crear buenos hábitos?
Pues son fundamentalmente eso, a partir de información sobre lo que sí debemos comer o de lo que debemos evitar, tomar esas decisiones también. Si un día tiene un consumo de algunos productos, no pasa nada. El problema es el consumo consuetudinario de este tipo de productos, consumir como hábito este tipo de productos, y esto va en detrimento de la salud de las personas, niños, adolescentes y adultos, ¿no? Hemos visto también en algunos casos como desde niños entre meses de nacimiento hasta 4 o 5 años están ya acostumbrados, por ejemplo, a tomar en los biberones bebidas gaseosas, ¿no? Esas son actitudes que hay que desterrar, por supuesto. No es benéfico para los niños, porque además se habitúa el gusto por este tipo de productos. Lo azucarado, lo salado, lo grasoso, tiene elementos adictivos para su consumo también. Si no es simplemente de que pues se me ocurrió que le vamos a poner un poquito de esto. No, está perfectamente diseñado para este tipo de consumo. Como un producto salado, pues me da sed, pues una bebida, ¿no? Este tipo de cuestiones, más la publicidad, más la cercanía, más el precio en algunos casos de ciertos productos, facilita el consumo de ellos. Entonces tenemos que hacer un frente común. Insisto, no es una guerra de sectores, es como sociedad total. Todos estamos en el mismo barco, productores, consumidores, trabajadores, en fin, de tal forma que vayamos todos por el bien común de la sociedad también. Tenemos un problema que no es estrictamente de pesos y centavos de ganancias para las empresas que producen este tipo de alimentos. Tenemos un problema grave de salud pública. Cuando 3 de 4 adultos estamos en una circunstancia de sobrepeso y obesidad que por sí mismas es delicado, y ahora en tiempos de pandemia constituyen unas graves comorbilidades, tenemos que tomar medidas urgentes, decididas y claras. Pues sí, parece complicado, pero no es imposible, licenciado, y la recomendación podría ser empezar a hacerlo día con día, no pensar en largos periodos de tiempo, sino hacernos responsables día con día de lo que consumimos. Y también nos acaba de mencionar otro tema importante. Hablando de alimentación, pues es una cadena, básicamente por eso se le llama una cadena alimenticia, que tiene implicaciones a distintos niveles. También durante esta pandemia, pues se han afectado no solamente nuestros hábitos de consumo, sino también los hábitos o las prácticas de producción de alimentos. ¿Qué sucede en este tema, licenciado? Mire, de acuerdo con información de organismos multilaterales como la propia FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o la Comisión Económica para América Latina de la ONU y algunos otros organismos que han hecho estudios relacionados con esto, particularmente en los ámbitos de producción en el sector agroalimentario, y algunos organismos nacionales como el Consejo Nacional Agropecuario, sí ha habido una afectación en estos sistemas, pero no de tal manera, no de tal gravedad que constituya una crisis de producción o de abasto. El sector agroalimentario, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, ha sido uno de los sectores que no ha sido tan afectado como otros que conocemos como el turismo o las industrias manufactureras o los transportes aéreos, en fin. Y lo podemos ver porque no hemos tenido una crisis de abasto, no hemos tenido problemas para adquirir ciertos productos. Nuestra central de abasto, que es la más grande del mundo en términos de movimientos y de extensión, y que surte además a los cerca de 330 mercados públicos de nuestra Ciudad de México, los tianguis, el mercadito, las camionetitas que vemos en las esquinas expendiendo también frutas y verduras, etcétera, no ha parado, salvo un incidente que tuvo por ahí hace un par de meses relacionado con un contagio de COVID, pero que fue perfectamente aislado, ha estado operando sin mayor problema. Todos los productores que mandan productos a la central de abasto y de ahí se distribuyen a los mercados y a todo el país, está funcionando. No ha sido hasta el momento, no ha devenido esta crisis sanitaria en una crisis alimentaria. Sí se ha constituido, se empieza a constituir, y lo podemos ver, una crisis económica, pero tenemos que seguir cuidando también porque la pandemia no está controlada totalmente, no solo en nuestro país, sino en el mundo,
escuchaba esta mañana al director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, señalando que se corre el riesgo de que se pueda perder el control de lo mismo por la gran cantidad de contagios en muchos lugares donde los focos son grandes. Entonces tenemos que reforzar las medidas, tenemos la clave en las manos, las medidas sanitarias de sana distancia, de uso de cubrebocas, de lavado de manos, sea con agua y jabón o con gel, y si es posible quedarse en casa, hagámoslo, eso va a ayudar mucho también. De no ser el caso, queda abierta la posibilidad para que otras crisis en otros ámbitos, en los sectores, incluso el alimentario, pudieran verse afectados. Pero déjeme decirle que considero que por fortuna no ha sido el caso hasta el momento, ¿no? Hay abasto en todos los lugares donde usted puede ir a comprar, no hay ningún problema y esperemos que así siga. Exactamente. Pues como bien nos dice el licenciado, esta ha sido una crisis larga, una pandemia larga y no sabemos exactamente cuándo va a terminar, aunque en algunos temas parece controlada, por lo menos, pues no sabemos en realidad cómo vaya a darle seguimiento a esta enfermedad. Y en este sentido, y hablando precisamente en términos de la producción, ¿qué podemos hacer? ¿Qué acciones podemos tomar, digamos, con pequeños granitos de arena para contribuir a que no se convierta precisamente en una crisis de producción de alimentos, licenciado? Bueno, una de las opciones es comprar en los mercados locales donde acostumbramos a comprar cierto tipo de productos, verduras, frutas, abarrotes también, de tal forma que estas personas que expenden este tipo de alimentos tengan alimentos también para sobrellevar la crisis. Esto lo podemos hacer. De alguna manera, muchos de estos locales tienen servicio a domicilio también, aunque no esté totalmente comercializado, pero pueden proveernos de esos productos llevándolo al domicilio si es que uno no desea o tiene reservas para salir. Pero es una forma de ayudarles también para que esta parte del sector, particularmente el que atiende al menudeo, pueda tener elementos de apoyo. Las tiendas de abarrotes, las que aún quedan también, es importante que ciertos productos que se puedan comprar ahí se hagan también de tal manera que tengan recursos pues para solventar sus consumos. Licenciado, como sabemos, no tenemos claro cuándo vaya a terminar. ¿Se ha hecho algún análisis, alguna perspectiva de lo que sucederá si esta crisis se extiende aún más en términos de producción y de consumo de alimentos? No, en virtud de que no sabemos. Seguramente la Secretaría de Salud, a través de los organismos, la subsecretaría que está atendiendo el caso, están evaluando cierto tipo de medidas junto con personal de otras secretarías, de Economía, por ejemplo, o Agricultura, o algunas otras. Y en la medida que haya elementos de información, bueno, pues podrían irse perfilando mecanismos de contención también para hacerlo, ¿no? Pero todo depende también, y pareciera un poco redundante señalarlo, depende de la propia sociedad. Si todos contribuimos en la medida de lo posible, haciendo seguimiento de las medidas sanitarias que tenemos, eso va a hacer que haya menos contagios, que la gente vaya a menos hospitales, que se usen menos recursos de camas con ventiladores, que se propague más el virus, ¿no? Y de esa manera podamos ir controlando un poco más la epidemia. Muy complicado, es muy difícil porque el movimiento de las personas en algunos casos es imposible detenerlo. Pero si hacemos cada uno de nosotros estas acciones, estamos contribuyendo también en la medida de lo posible a que esto no se desborde, también que es el gran riesgo. Y no se extienda y se complique aún más. Hay cosas que sí podemos hacer, licenciado, que es comer sanamente. ¿Cuáles son los consejos que se le puede dar a la población, además de los que ya nos mencionó al inicio de esta entrevista, o esos temas en los que está trabajando actualmente el PUAL en este tema? Bueno, ya hemos comentado estas cuestiones del tipo de dietas, el tipo de alimentos que es conveniente consumir, cuáles debemos evitar en la medida de lo posible, y lo que es importante también es actividades de comunicación y de difusión sobre lo que son las dietas saludables, los buenos hábitos de consumo, en fin. El programa Universidad de Alimentos realiza una gran cantidad de actividades también relacionadas con la difusión relacionada con la alimentación,
cursos, conferencias. Tenemos, por ejemplo, un seminario permanente sobre obesidad y diabetes, hace ya 4 años, de acceso libre para todas las personas, donde personalidades de nuestra institución brindan conferencias sobre temas relacionados justamente con esto, con la obesidad, con el sobrepeso, con la diabetes, y esto permite difundir el conocimiento que se genera en nuestra universidad. Tenemos otros seminarios sobre política alimentaria y otro en general sobre agricultura, alimentación y nutrición de una forma permanente. Hemos realizado junto con la Fundación UNAM unos ciclos de cine comentado, donde se proyectan películas con algún tema relacionado con la alimentación, pero el valor agregado que tienen estos ciclos es que asisten ahí algún especialista invitado de nuestra universidad para comentar lo que a simple vista los asistentes del auditorio podrían no ver en una película, ¿no? Explicar un poquito más. Y entonces de esa manera pues todos salimos más enriquecidos, no solo por ver una película por sí misma, por su propio valor artístico, sino por los elementos de información y de nutrición que en estas películas se expresan, se difunden también, ¿no? Así ha habido una variedad importante sobre comida china, comida francesa, o sobre vida de los chefs, en fin, es muy variado también. Pues ahí está la invitación. El primer paso para comer sanamente es estar bien informados, y aquí hay algunas herramientas que nos presenta el Programa Universitario de Alimentos de la UNAM, el cual, licenciado, le agradezco mucho estos minutos para la televisión universitaria. Gracias por estar con nosotros, y pues lo que nos queda a todos nosotros es la responsabilidad de informarnos y de comer sanamente para modificar nuestros hábitos. Muchas gracias, licenciado Carlos Labastida, coordinador del PUAL. Buenas tardes. Estoy a sus órdenes. Gracias, pues ahí están los consejos. Lo demás es tarea de todos y cada uno de nosotros. Y ahora nos vamos hasta Los Ángeles, donde Flavio continúa y nos acerca a estas realidades que viven los connacionales. Como sabemos, pues hay actividades esenciales que no se han detenido, y como parte de esta población que trabaja constantemente, pues hay connacionales, hay latinos que no cuentan con documentos o no tienen una estabilidad en el trabajo, una estabilidad en cuanto al lugar donde duermen. Vamos a ver qué nos preparó para esta tarde. Pues aquí estamos con David. Hola David, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí un saludo a TV UNAM y bienvenidos aquí a nuestro Centro de Trabajadores Kiwa. Pues pasamos, ¿o qué? Adelante, adelante. Pues esta es nuestra pequeña oficina, pero donde pasa la magia, digamos. Nuestros miembros aquí. David, ¿nos puedes contar un poco dónde estamos y cuál es tu cargo aquí? Sí, mi nombre es David Abud, soy originario de San Luis Potosí, México, y soy organizador en la organización Kiwa, que es la Alianza de Trabajadores Inmigrantes de Koreatown. Somos una organización basada en Los Ángeles, California, que se dedica a hacer valorar los derechos de los trabajadores migrantes en las industrias de restaurante y supermercados. Entonces aquí estamos en nuestras oficinas, en nuestro centro aquí en el medio de Los Ángeles. En este barrio que se conoce como Koreatown, que es un barrio mayoritariamente de latinos y coreanos, la mayoría de la gente aquí se dedica a la industria de restaurantes o a la industria de supermercados. Aquí tenemos algunos de los supermercados latinos y coreanos más grandes de todos Los Ángeles. Trabajadores mayoritariamente son coreanos, centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y mexicanos, en particular oaxaqueños. David, ¿cómo es? Si tienes que definir brevemente cómo ha afectado el COVID a la población de mexicanos indocumentados, ¿cómo es la situación? ¿Qué ha pasado aquí? Pues la situación del COVID ha afectado mucho a la comunidad mexicana indocumentada en especial, porque, pues, como la mayoría de nosotros sabemos, el gobierno tomó una decisión, ¿verdad?, de dejar a esa gente afuera de cualquier tipo de
de auxilio o servicio o ayuda que estaba dando el gobierno. Entonces, lo que causó es una crisis verdaderamente, porque la mayoría de la gente aquí trabajando en restaurantes, cerraron los restaurantes y la gente se quedó básicamente sin nada de un día para el otro, ¿verdad? Al mismo tiempo, sin ningún tipo de ayuda del Estado. Ningún tipo de ayuda del Estado. La única ayuda que ha venido ha sido del mismo estado de California, que a nosotros, por ejemplo, hemos podido recaudar alrededor de 1.5 millones de dólares para dar un aporte económico directo a 1.500 personas hasta el momento. Pero esa es una cantidad mucho más baja comparada a lo que dio el gobierno federal. Y todo ese dinero en general ha ido, la mayoría de ese dinero, en un lugar como en Los Ángeles, donde la renta es muy cara, para la gente para que la gente pueda mantener sus hogares y no estar en una situación en donde van a perder sus hogares en el medio de una pandemia. Se le ha tenido que pagar casi la mayoría de ese dinero pagado en renta, ¿no? Y lo que estamos viendo que es que pues esta gente son los trabajadores esenciales, ¿verdad? ¿Quién es la gente que sigue saliendo día tras día a trabajar en los campos, a limpiar casas, a limpiar oficinas? Es la gente que no tiene papeles, ¿verdad? Son esos trabajadores esenciales los que pues han sufrido lo más aquí, pero aún así pues están dando la lucha, ¿no? Y están intentando de cualquier forma en que ellos puedan pues salir adelante. David, yo cuando venía para aquí es evidente la cantidad de homeless que hay en la calle. ¿Ustedes tienen alguna estadística de si la comunidad mexicana o latina ha incrementado el porcentaje de homeless en la ciudad? Mira, no te puedo dar una cifra exacta, pero sí te puedo decir que más del 50% de la gente de la gente que vive aquí en el área gasta más de la mitad de su ingreso solo pagando renta, ¿verdad? Y eso tomando en cuenta de que la mayoría de la gente está viviendo en departamentos muy chiquitos, muchas veces compartidos con otras familias, son de 4 a 6 personas por recámara que tienen ahí. Lo que vamos a estar enfrentando en los próximos meses va a ser una crisis de desalojo, ¿verdad? Sí. ¿A qué se debe esta diferencia de que los mexicanos sean la mayor población expuesta y contagiada de COVID aquí en Los Ángeles? Es una cuestión de clase más que nada, ¿no? Es la gente que son ciudadanos, se pueden quedar en casa recibiendo desempleo, o muchos de ellos tienen trabajos en donde pueden trabajar desde casa, ¿verdad? También si ven la cifra de la gente blanca en la ciudad de Los Ángeles, el número de contagio mucho más bajo que en barrios latinos, en barrios donde hay muchos inmigrantes. Y pues la gente ha tenido que seguir saliendo a trabajar, ¿no? Entonces, si sales a trabajar y no estás en casa y tienes que estar en contacto con otra gente, pues obvio que corres más riesgo. Y desde esta organización, por ejemplo, un mexicano indocumentado puede venir y tocar la puerta y pedirles ayuda. Sí, lo que nosotros tratamos de hacer es que la gente inmigrante se tome cuenta que nosotros tenemos fuerza uniéndonos, ¿verdad? Entonces, más que nosotros estar ayudando, que sí, tratamos de hacer eso lo más posible, lo que queremos hacer es levantar a la gente migrante, a los trabajadores de este país, que se den cuenta de que tenemos fuerza, de que somos los trabajadores esenciales, que este país no corre sin nosotros, y teniendo que aguantar condiciones de vida, condiciones laborales, condiciones de vivienda extremadamente bajas, ¿no? Pero eso no tiene que ser así. Nosotros los migrantes tenemos la capacidad de alzarnos, de unirnos, de mejorar nuestras condiciones laborales, mejorar nuestras condiciones de vida, de tener fuerza y poder en este país. Entonces, más que nada, es a eso lo que estamos, a lo que apostamos nosotros. Y sí, la gente puede venir aquí y nosotros les enseñamos cómo luchar, cómo defender sus derechos, cómo hacer valer esos derechos en su lugar de trabajo.
y cómo la realidad que tenemos ahorita no es la única realidad que podemos tener y que podemos luchar para algo mejor. Ojalá no fuera necesario iniciar este tipo de luchas. Afortunadamente existen organizaciones como Kiwa, un pequeño espacio que hace grandes diferencias en la que es la región con más número de registro, con más número de casos por COVID-19 en todo Estados Unidos. Y bueno, con esta historia terminamos un programa y una semana más aquí en la UNAM Responde. Recuerden que seguimos recibiendo sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y nuestros números de WhatsApp que aparecen en su pantalla y que ustedes ya conocen. Gracias a quienes nos siguen del otro lado de las pantallas y gracias también a todos los que hacen posible esta transmisión día con día. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.